Mensaje que el Señor quiere hablarnos en este día para que nosotros tengamos presente las maravillas que indudablemente nuestro Señor desea colocar sobre nuestras vidas de manera abundante. Y para que tengamos un tipo de pensamiento que no es escaso, sino por el contrario, que va más allá de lo que el común de las personas pueden llegar a aspirar o a desear, sino que en realidad estemos nosotros afirmados en la palabra, en las promesas divinas, y tengamos que buscar al Señor siempre con valentía, como el Señor anhela de cada uno de los creyentes. Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, te damos gracias, Señor amado y santo. A través de tu palabra, Señor, yo tengo la certeza de que seremos motivados, transformados, porque la unción del Espíritu Santo le agrega bendición a cada palabra. Porque la palabra siempre es nueva, siempre es fresca, siempre es viva y eficaz. Siempre es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos cambia nuestra forma, nos ayuda, nos alienta. Y en esta mañana, Padre mío, estamos en tus benditas manos y pedimos que el Espíritu de Dios, así como hemos clamado desde el principio, que sea el Espíritu de Dios quien habla nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú bendigas cada uno de los que están aquí en esta mañana escuchando este mensaje, pero también los que después lo van a escuchar a través de los CDs o de la radio. Te pido que tú bendigas, Señor, cada corazón de los que anhelan siempre, con una genuina búsqueda, Señor, encontrarte a ti. Los que tienen sed y hambre, porque ellos serán saciados. Para ti, mi Dios, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, estaba yo en un lugar, en una oficina del gobierno, esperando ser atendido, así que tenía que esperar como un par de horas posiblemente. Y mientras estaba ahí, tomé uno de los periódicos que ponen allí para que la gente lea. Y leí un artículo que yo ya compartí, algunos de ustedes me han escuchado hablar acerca de ese artículo, que me impactó profundamente ese día y que hoy quiero de nuevo compartir con ustedes, porque me llama la atención en cuanto a la forma como muchos seres humanos asumen sus vidas. Es la historia de un hombre llamado Bobby Livingston, un indigente de Los Ángeles. Ustedes con toda seguridad habrán visto a muchas de estas personas que deambulan por las calles, o si han ido al centro de Los Ángeles, con toda seguridad también habrán podido ver a estas personas que andan por allí, que duermen en las calles, que están tirados, que consumen droga, que dependen por ahí de que alguien les dé algún alimento, etcétera. Están prácticamente indigentes, por supuesto, caminando por ahí todo el día. Este hombre había perdido su familia, víctima de las drogas, y recorría las calles como todos los demás, mendigando para comer y para seguir, por supuesto, consumiendo esa droga que poco a poco lo estaba destruyendo, deteriorando. Pero un día en la ciudad de Los Ángeles tomó una decisión y dijeron: bueno, estamos en el invierno, está haciendo mucho frío, estos seres humanos de verdad tienen que aguantar unas situaciones tan terribles en las calles. Ustedes saben, cuando la temperatura desciende tanto a medianoche, es algo terrible. Imagínense si a veces en nuestros hogares, con calefacción y todo, se hace difícil. Imagínense cómo será una persona en la fría calle, pasando toda la madrugada. Así que la ciudad de Los Ángeles dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a reunir a todos los indigentes que veamos en las calles, vamos a alquilar un hotel completo para ellos, vamos a traerles para que duerman aquí cómodamente, para que tengan comida caliente, para que tengan un cuarto cada uno y puedan tener su cama apropiada, limpia, en fin, para que todos estén mejor.
Los trajeron, eso fue lo que hicieron. Reunieron a muchos de los indigentes que encontraron, entre ellos Bobby Livingston estaba allí entre ellos, y los llevaron allí al hotel y les dijeron, mire, todo esto es para ustedes. Obviamente no tienen que pagar ni un peso, la ciudad quiere hacer algo por ustedes, quiere tenerlos viviendo de una mejor manera, así que aprovechen todo lo que les estamos dando. Vayan, disfruten de su habitación, tomen una ducha caliente, coman abundantemente lo que necesiten, lo que quieran, y disfruten, pasen una noche tranquilos en su habitación. A medianoche uno de los guardas del hotel salió a hacer una ronda, a caminar por allí, y se dio cuenta que este hombre, Bobby, no estaba durmiendo en su cama estaba completamente vacía, así que salió al corredor a caminar y lo encontró durmiendo en el frío piso del hotel, en lugar de estar disfrutando del lugar cómodo que se le había dado completamente gratis. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre prefirió ese piso sucio y frío a una cómoda y limpia y calientica cama del hotel? ¿Por qué? Porque hay seres humanos que pudiendo tener todas las cosas apropiadas, optan por lo peor. Y a mí me quedó mucho esa imagen, esa historia, porque me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de Bobby, él no se consideraba digno de dormir en aquel lugar. Su imagen mental le impedía acceder a los beneficios de esta gracia que se le había dado, porque para él ya se había vuelto una costumbre dormir en el piso duro de las calles, soportar el frío y comer de las basuras que encontraba. Se había acostumbrado tanto a las migajas que ahora difícilmente podía aceptar que se le diera algo mejor que esto, y por lo tanto prefería seguir en la condición en la que había sido encontrado. Esta situación me hizo meditar muchísimo a mí, porque se asemeja, mis hermanos, a la situación de muchos creyentes de hoy en día que, pudiendo disfrutar de los grandes beneficios de las promesas bíblicas que salieron de la boca del Señor, prefieren seguir simplemente comiendo las migajas espirituales que caen de la mesa. Hay una especie de contentamiento con lo que ya han alcanzado, pero se les acabó su deseo de ir por más, de lograr grandes cosas en este mundo para Dios, de luchar por ideales más altos o de escalar niveles espirituales mucho mejores. Hay una terrible sequía en muchos de los creyentes que les impide llegar a experimentar todas esas bendiciones a las que nosotros podemos acceder como hijos de Dios. Y la verdad es que la vida espiritual de muchos cristianos es muy limitada. Se reduce simplemente a asistir a una iglesia los domingos y quizás a levantar alguna oración entre semana, pero en realidad pareciera que no hay una verdadera hambre y sed por la palabra y por la búsqueda de la presencia del Señor. Muchos creyentes, mis queridos hermanos, se contentan simplemente con migajas espirituales, cuando en realidad podrían alimentarse abundantemente del pan de vida. Jesús está hablando de Juan el Bautista en este pasaje en particular. Y está hablando de él como un hombre diferente al resto de los demás, que fue levantado como un profeta, o más que profeta, dice el Señor, para anunciar lo que habría de venir. Y no se parecía para nada a los religiosos de la época, ni siquiera enseñaba como los fariseos en las sinagogas. Por el contrario, ustedes saben, el ministerio de Juan el Bautista fue en el desierto, su anuncio fue de arrepentimiento, preparación para lo que habría de venir, la venida del que venía detrás de él, por supuesto. Y los religiosos no pudieron entender ese mensaje. ¿Y saben por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios no es para todos. Porque desafortunadamente hay muchos que tienen toda una religiosidad encima y no pueden captar la esencia del mensaje que el Señor quiere traer para cambiar vidas. El mensaje tampoco es para los cobardes o temerosos que no desean salirse de su comodidad personal. Este en realidad es un mensaje para los valientes, los que buscan una bendición más allá que los demás, los que están agradecidos pero saben que hay más de parte de Dios. Los que no se contentan simplemente con migajas espirituales, sino que no cesan de buscar el verdadero pan que nos alimenta con abundancia, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan de vida. A veces podemos llegar a creer que el mensaje del Evangelio es solo para los viejitos, como dicen algunos por ahí. Eso es solamente para cuando ya me vaya a morir. Eso es solamente para los enfermos o los que ya no tienen nada más que hacer en la vida. ¡Cuán equivocada está una persona que así piensa! Porque en realidad el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es un mensaje fuerte y directo. Es un mensaje que Dios nos dio para que experimentemos una verdadera transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que es así? Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino de Cristo. Mucha gente quiso poner los ojos en Juan. Nosotros leemos la Escritura y vemos que el pueblo tenía una gran expectativa y le preguntaban de una u otra manera si él era el Cristo. Pero él respondía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego.
Y cuando Juan vio a Jesús en las márgenes del río Jordán que venía, simplemente lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos dice que Juan cayó preso por mano de Herodes, y cuando estaba en la cárcel mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? En medio de esa prueba tan terrible, cuando fue apresado por Herodes y lo llevó a ese lugar ya para matarlo, de alguna manera la fe de Juan se tambaleó un poco, y cuando se encontraba preso necesitaba tener la seguridad de que Jesús era el Mesías. La palabra dice que Jesús le envió una respuesta con sus mensajeros y le mandó diciendo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Vayan y díganle que los ciegos están viendo, que los cojos están caminando, que los leprosos están siendo limpiados, que los sordos están oyendo, que los muertos están siendo resucitados, que a los pobres es anunciado el evangelio, y que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice la palabra. Juan el Bautista tenía unos meses de estar ministrando en Israel, pero había producido una verdadera revolución espiritual. Mis hermanos, 400 años de silencio, dice la palabra, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. 400 años de silencio, y el primero que aparece es Juan el Bautista trayendo un mensaje de arrepentimiento y de transformación. Es un mensaje del reino de los cielos. Es un mensaje que no podían entender muchos, así que empieza a producirse en realidad una revolución espiritual en aquellos lugares. ¿Cuántos quisieran una verdadera revolución espiritual? ¿Cuántos anhelan de verdad, mis hermanos? Pero de verdad, que estas comunidades sean alcanzadas por ese mensaje transformador del evangelio, que así como ha cambiado las vidas de millones de seres humanos en el mundo, hoy puede seguir cambiando a los que a él se acercan. Revolución espiritual, cambios reales y verdaderos, arrepentimiento genuino, corazones que arden buscando al Señor, un pueblo que no cesa de anunciar al Salvador. En nuestros días también necesitamos de esa clase de cambio, de revolución espiritual. Todos en Israel sabían que Juan el Bautista era un gran hombre de Dios. Por eso Jesús habló acerca de Juan y les dice: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta, le dijo el Señor a la multitud. Es un ungido. Es alguien que viene preparando el camino del Señor. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El ministerio de Juan se había iniciado solamente unos meses atrás, pero realmente no era un ministerio de mucho tiempo. Sin embargo, había hecho un trabajo tal que todo el mundo fue despertado espiritualmente. Mis queridos hermanos, créanme que siempre estamos clamando por un despertar espiritual. Siempre, una y otra vez, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, estamos clamando al Espíritu Santo para que haga una obra perfecta en nuestra vida y haya un despertar espiritual. Algo que nos remueva a nosotros, algo que nos inquiete, algo que despierte, algo que rompa estructuras o ataduras internas de los seres humanos para que nos lleve a mirar una visión, una vida de una forma diferente. Algo que nos diga a nosotros que no es todo lo que vemos simplemente, sino que hay mucho más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y el mensaje de Juan era un mensaje penetrante, era un mensaje que sembraba la semilla, el fundamento del evangelio antes de que viniera Jesús de Nazaret. Mire, cuando se dirigía a las multitudes, cuando le hablaba a la gente en el desierto, Juan no les decía todas las bendiciones que iban a recibir. Juan no les hablaba de ningún evangelio de prosperidad. No les hablaba de que ellos tenían derecho a tener esto y lo otro y todas las cosas que iban a recibir. Todo lo contrario. Había un llamado muy penetrante, muy profundo de él. Les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían para ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿que nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos pues llenos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Fíjense que esto no es un mensaje popular. Eso no es un mensaje simplemente como para que las personas sigan viniendo, todo lo contrario. Pero es un mensaje que contrasta las vidas. Es un mensaje que de alguna manera nos pone a nosotros en un tipo de pensamiento, si en realidad nosotros estamos haciendo las cosas como Dios las manda o no las estamos haciendo como Él quiere. Porque el mensaje no ha cambiado, mis hermanos. Porque el mensaje sigue siendo el mismo, porque el evangelio sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es eterna, es la misma, y el mismo mensaje que trajo Juan el Bautista es el mismo mensaje que nosotros necesitamos recibir hoy en día. Arrepiéntanse, dice la palabra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros estamos anhelando que el reino de los cielos toque nuestras vidas. Nosotros estamos anhelando que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros.
Estamos pidiéndole que los cielos se abran, pero necesitamos un verdadero y genuino arrepentimiento para que todas esas cosas sucedan y el Espíritu de Dios caiga con mucho poder sobre nuestras vidas. Gloria a su nombre. Ese mensaje, mis hermanos, no era popular. Y Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La misma palabra de violento en la traducción anterior de la Reina Valera dice los valientes. Es la misma palabra, es la misma raíz que sale de allí. Los valientes lo arrebatan. Ustedes saben que Juan el Bautista no era un hombre muy aceptable para el mundo. Así que Jesús les pregunta: entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No, esos están sentados en las casas de los reyes. Esos no se ensucian las manos ni se comprometen con cargas pesadas. No son esos los que están edificando el reino de los cielos. Más bien son como aquellos, como Juan el Bautista, que aunque vive en el desierto, se viste con pieles de camello y come langostas, pero está dando su vida por una causa más noble y justa. Juan no es una caña sacudida por el viento. Una caña simplemente es una paja muy débil que cualquier viento la mueve, pero Juan en cambio era un hombre rudo y directo, tremendamente enérgico, tenía gran autoridad. Tenemos que entender que el reino de los cielos se conquista con una posición firme. Estamos en un mundo hoy en día en que nuestras iglesias no se permite ser tan directos, sino muy políticos. Hoy tenemos cultos para los no creyentes con todo el folclore y todas las cosas que les agraden, con el propósito de no incomodarles. Pero Juan no era así. Juan era violento. Juan era directo a sus vidas. Lo que era primeramente en sí mismo, él lo hacía también para él y también lo compartía con los demás. Él denunciaba el pecado de los fariseos, de los saduceos, de los publicanos, de los soldados sin temor. Hasta denunciaba al propio rey Herodes, denunció su pecado directamente. Porque Juan estaba del lado del Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay poder. Gloria a Dios. Tenemos que entender esa verdad, mis hermanos. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de lo que el mundo está pidiendo? ¿Queremos simplemente complacer al mundo? ¿Queremos simplemente traer un mensaje que agrade a las personas, que se vayan felices aplaudiendo porque el mensaje me gustó, pero que no contraste nuestras vidas en realidad? ¿O queremos complacer a nuestro Señor y estar del lado del Espíritu? Porque sabemos que donde está el Espíritu, allí hay poder. Y aunque el infierno completo se venga en contra tuya, no va a poder contigo, porque el Señor dirá: yo soy tu escudo y tu fortaleza, yo estaré contigo siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Necesitamos que se denuncie el pecado, mis hermanos. Que no se tolere la liviandad imperante en la cristiandad hoy en día. Tenemos que llenarnos del poder y predicar la palabra como una trompeta clara que anuncia a todo el mundo que nos rodea, a todo este país. Esta es la verdad de Dios. Estos son los pecados que hoy se cometen. Esta es la hipocresía que nosotros condenamos. Esta es la tibieza. Esta es la ambigüedad que desagrada a Dios. No necesitamos de nada de eso. Lo que en realidad necesitamos es la verdad de Dios sobre nuestras vidas. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Cómo son estos que se esfuerzan y se aferran al reino de los cielos? Ustedes han visto esas series en la televisión, cuando de repente hay una barca llevada por el viento en una tempestad terrible en el mar. Han visto a veces esos pescadores, han visto ustedes esa serie, esos pescadores que de repente ve uno como esos barcos saltan y allí están estos hombres luchando contra la tempestad, contra el viento, contra la marea, contra todas las cosas, pero ellos saben, tienen la certeza de que ellos van a terminar su viaje con bien, van a llegar al puerto. Y así es con nosotros, mis hermanos. A veces pareciera que el Evangelio está siendo de alguna manera atacado de muchos lugares. A veces pareciera que estamos en medio de esas tormentas y estamos allí. Pareciera que nuestro barco se mueve, pero tenemos la seguridad de que nuestro Dios nos sostiene y nos va a llevar hasta el final. El pueblo de Dios no se contenta hasta que no ve la verdadera manifestación de Dios en la tierra. Por eso les digo, esto es de valientes, de gente decidida, contra viento y marea, como esos marineros que están luchando pero que salen adelante. Entonces la pregunta es: ¿eres tú uno de estos? ¿Eres tú parte de ese pueblo? Porque ese es el pueblo que el Señor desea levantar en este lugar para hacer una obra sobrenatural. El pueblo de valientes y decididos que no cesan de proclamar con alegría y con valor que tenemos a un Dios poderoso que ya venció a la muerte, que ya venció al maligno, que ya venció en ti y por lo tanto te ha cambiado el corazón de piedra y te ha dado un nuevo corazón y ha cambiado el espíritu dentro de ti.
¿Cómo son esos? ¿Cómo son esos valientes? ¿No te inquieta saber? ¿No te gusta saber cómo son estos violentos que han arrebatado el reino de los cielos? Por supuesto que sí. La Biblia nos habla de ellos. No estoy hablando de los guerreros, aquellos que se visten con un montón de cosas y armaduras encima y que salen a matar al que sea. No es de esa clase que nos está hablando el Señor hoy en día. Nos está hablando de otra clase. Por ejemplo, la mujer cananea. Dice la palabra que esta mujer se acercó al Señor y que estaba clamando y decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le responde. Así que se acerca a los discípulos y le dice: despídela porque está dando muchas voces tras nosotros. Él dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no estaba dispuesta a irse y recibir un no y simplemente marcharse. Teniendo al Mesías enfrente de ella, no se iba a contentar con las migajas. Miren, mis hermanos, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme, ayúdame. Jesucristo le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús finalmente le respondió: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Buscó la bendición hasta que la obtuvo. Si el Mesías está delante de ti, ¿cómo vas a dejar que se vaya nomás? ¿Cómo vas a permitir que tu vida siga siendo igual? Ella no se rindió, no se quedó solo lamentándose. Ella fue por la bendición y no se detuvo hasta que la alcanzó. Y Dios está buscando esa clase de personas, gloria a su nombre. Personas que se aferran a la fe, que desafían lo que sea necesario para alcanzar las cosas que Dios puede ofrecer. Como aquella otra mujer en la multitud, ¿se acuerdan ustedes? Que llegó que vio que Jesús venía y que había tanta multitud rodeándolo. Y ella decía: ¿cómo llego a él? No hay forma, pero tengo que tocarlo, aunque sea que toque el borde de su vestidura, y yo sé que seré sana. Una mujer que estaba muy enferma, que estaba anémica, 12 años padeciendo de ese flujo, y sin embargo ella dijo: voy a hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, pero voy a buscar esa bendición. Se arrastró en medio de la multitud, luchó con muchos hasta que finalmente tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese momento Jesús se volteó para decir: ¿quién fue que me tocó? Los discípulos le dijeron: Maestro, la multitud te oprime y sin embargo tú estás diciendo: ¿quién me ha tocado? Sí, y alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lo que quería el Señor era que ese testimonio se hiciera público, para que no solo hubiera sanidad, sino también salvación. Hasta que finalmente ella dijo: sí, Señor, yo fui quien te tocó. Y él le dijo: muy bien, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Así son los violentos en la fe. La Biblia dice: solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes no podrán, los pusilánimes no podrán, los temerosos no podrán. La gente que le tiene miedo a lo que diga el abuelo o la abuela o el vecino o el amigo o el patrón, esos no son violentos o valientes en este reino. Viven más pendientes de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Pero ¿qué de ti, mi querido hermano y mi querida hermana? El rey David decía en el Salmo 27: una sola cosa he demandado y esta buscaré. No es dinero, no es fama, no son posesiones personales, nada de ese tipo de cosas, ni siquiera fuerza, ni siquiera sabiduría, ni belleza. Lo único que me interesa, lo único que pido al Señor con todo mi corazón, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Se dan cuenta ese clamor del corazón de David? ¿Pueden ustedes notar el deseo profundo que él tenía? Pero miren, mis hermanos, de la misma manera que nos contentamos simplemente con poquito, con migajas espirituales, también lo hacemos con el resto de nuestra vida. Migajas en el matrimonio, personas mendigando amor, rogando que alguien las quiera. Migajas en las amistades, migajas en el ministerio. Eso no es la forma digna de vivir. Nadie tiene que estar mendigando estas cosas cuando deben ser recibidas con abundancia. Ustedes saben que son las migajas, lo que sobra, simplemente lo que queda de lo que nos gusta. Se le da a alguien que no consideramos tan importante. Solo basta mirar en tu casa, todos comemos las cosas, pero las migajas se le dan simplemente a los perros o a los gatos. Hay demasiadas historias de frustración en el mundo. Muchos de nosotros cuando éramos niños teníamos grandes sueños, pero el mundo y las circunstancias de la vida nos fueron arrebatando esas ilusiones. Terminamos por dejar morir todo aquello que teníamos en nuestro corazón. Por eso hay tantos que dicen: yo hubiera querido ser esto, yo hubiera querido ser aquello, pero lo dicen con frustración porque no lo han alcanzado.
Pero hoy el Señor desea colocar algo en ti diferente. Renovar esos sueños que se habían muerto. Motivarte a través de su palabra, no dejar morir aquello que te hacía vibrar y mirar el futuro con alegría y esperanza. Dios no quiere verte como una persona frustrada y dolida que no alcanza lo que desea. Por el contrario, hoy el Señor te motiva para que te levantes de nuevo y alcances aquello que siempre tuviste en tu interior. La Biblia nos dice en Apocalipsis 21 que los cobardes y los incrédulos, luego no eran los homosexuales, los borrachos y los mentirosos los que no iban a alcanzar el reino de los cielos. No, los cobardes y los incrédulos, junto con los otros abominables, homicidas, hechiceros, idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es una cuestión de decisión valiente con las cosas de Dios. Y a todos nos gustan las historias de hombres y mujeres valientes que alcanzaron grandes cosas para la gloria de Dios. Leemos con alegría, e inclusive en la escuela bíblica dominical nos enseñan Daniel en el pozo de los leones, David frente a Goliat, Sansón frente a los filisteos, Moisés contra el faraón, Pablo contra los reyes y emperadores, Sadrach, Mesach y Abednego frente a Nabucodonosor, y muchas otras historias de personas llenas de valentía que incluso arriesgaron sus vidas, pero sabían que tenían el respaldo divino. Recuerden ustedes la historia de Elías frente a los 450 sacerdotes de Baal, un hombre lleno de valentía porque sabía quién estaba con él. Finalmente él mismo no solamente los venció, sino que los degolló él mismo y finalmente pudo demostrar quién era el verdadero Dios. Muchos nos gozamos con esas historias. Incluso tal vez las multitudes se contenten con saber dónde ha estado Dios, qué es lo que ha estado haciendo. Pero muchos se contentan con esa historia, pero hoy en día también quieren conocerlo más. Tener verdadera actitud de una necesidad por Él. Las iglesias pueden estar llenas de personas que pueden saber mucho de la Biblia, pero no lo conocen a Él, se contentan simplemente con conocimiento. Pero ¿saben qué? Dios no te va a desafiar a que te sepas de memoria los versículos bíblicos, ni los salmos, ni los proverbios, pero sí te va a desafiar a acercarte más a Él, a buscarlo de verdad y amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese va a ser tu desafío. Búscalo a Él, mi querido hermano. Mire, durante esta semana, haz algo diferente en tu vida. Cambia un poco tu agenda. Haz algo que cambie tu vida. Apaga ese televisor que ocupas tanto tiempo, o deja de perder tanto tiempo frente al computador, chateando con todo el mundo por todas partes, metiéndote en todos los Facebook y todas las cosas que consumen tanto tiempo. No hablar tanto con tus vecinos, etcétera. Más bien toma un tiempo especial y busca del Señor. Búscalo a Él. Te aseguro con todo mi corazón que será tu mejor tiempo. No será un tiempo perdido, por el contrario, vas a salir enriquecido con esta experiencia. Gloria al Señor. Aprendamos a tener más sed por nuestro Dios. Esta semana estaba leyendo una noticia acerca de un hombre en Colombia que fue apuñalado exactamente en el corazón. Le metieron un puñal directamente al corazón, ingresó al hospital sin signos vitales. Estuvo muerto por 45 minutos. Al cabo de los 45 minutos ya los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, así que ya se iban a retirar, y en ese momento empezó a latir de nuevo el corazón y ese hombre revivió. Y todos estaban asombrados de lo que estaban viendo, un hombre que llegó con un puñal en el corazón, muerto por tanto tiempo, y sin embargo había resucitado después de esto. Fue algo tremendo que se comentó durante toda la semana en las noticias, lo leímos en los periódicos. Pero cuando despertó dijo lo siguiente, porque este hombre ni siquiera era un hombre creyente. Pero lo que dijo cuando despertó fue: yo vi a un lado a gente que oraba y a otro lado a gente que estaba en el infierno. ¡Wow! Por un lado los valientes, los guerreros, los que no se contentan simplemente con ver las cosas acabándose y que están doblando rodillas, clamando al Señor que el reino de los cielos se acerque y que vengan con todo su poder y la unción del Espíritu Santo. Los que no se hacen de orar, los que no se detienen sino que siguen adelante. Por otro lado los cobardes, los incrédulos, los que no hacen nada para que las cosas mejoren, los que le temen a vivir vidas de compromiso y de lealtad frente a las cosas de Dios. Esto es muy claro, mis hermanos. Hay condenación y hay salvación. La condenación es para los pusilánimes y descreídos que no se acercan a Jesús, pero el reino de los cielos está poblado por los valientes que saben enfrentarse a los desafíos de este mundo y alcanzan las promesas eternas. ¿Cómo son esos valientes entonces? Recordemos las historias, son como Abraham, por ejemplo.
Creyó en esperanza contra esperanza y supo que lo que Dios le decía era totalmente cierto. Incluso cuando le ordenó sacrificar al hijo de la promesa, no lo dudó, se encaminó al monte para cumplir con el mandato divino. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tiene que haber algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. No es solamente algo usual, algo normal. Hay que aprender a tener una fe que desafía, que va más allá. Como Esther, que tuvo que ir delante del rey con esa palabra, después de haber ayunado y orado, dijo: si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Como Josué y Caleb, que le dijeron al pueblo: es verdad que la tierra prometida está llena de gigantes, pero no se preocupen, nosotros con Dios somos mayoría, somos más fuertes, no se preocupen, nosotros vamos a vencer. Caleb a sus 80 años, dice la palabra que no andaba pidiendo planes de jubilación, eso no dice la palabra. Ni estaba reclamando el welfare, todo lo contrario. A sus 80 años estaba pidiendo la montaña más alta para conquistar, porque sabía que aún había enemigos que había que derrotar. Gente que no se vence, mis hermanos. Gente que está adelante, que sigue adelante, valientes, que creen en el Dios que cada uno de nosotros estamos proclamando. Como el profeta Miqueas, que se levantó en medio de un pueblo corrupto para denunciar todas las atrocidades que se estaban viviendo. Él sabía quién lo había enviado. Miqueas señaló a los falsos profetas, a los adivinos mentirosos, a los que torcían la palabra de Dios, y les dijo que vendría juicio sobre ellos. Pero también dijo: pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es el Espíritu de Dios es el que hace cosas sobrenaturales en nosotros para convertirnos en valientes que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué ha pasado entonces con nosotros, mis hermanos? ¿Nos hemos contentado con poco? ¿Nos hemos contentado con migajas en lugar de tomar todo lo que Dios ha preparado para nosotros? La Biblia dice que cuando ya deberíamos muchos ser maestros, aún tienen necesidad de la leche porque no resisten el alimento sólido. Mire, qué lindo ver nacer un bebé, ¿cierto? Qué hermoso, ¿no? Yo me deleité mirando mis niños, mis bebés, tenerlos en la mano. Qué hermoso, arrullarlos, consentirlos, cambiarles el pañal. Bueno, eso no es tan bueno, pero de todas maneras es parte de... ¿Pero te alegras o no te alegras de ver un bebé? Claro que sí, hermoso. Y entonces, obviamente que el bebé es lindo de tener en tus manos y todo, cantarle. En la noche le cantas y lo arrullas, en fin, te trasnochas, lo que sea necesario. Pero imagínate que ese bebé pasen 10 años y tú todavía tengas que ponerle pañal y arrullarlo y cantarle en las noches y darle compota otra vez y darle la misma comida. ¿Qué pasaría? Que pasen 20 años y tú todavía tengas que darle lo mismo. Cambiarle el pañal, darle compota, seguir en lo mismo, cantarle en la noche para que se duerma, arrullarlo. ¿Qué pasaría? De la alegría inicial pasarías a la tristeza. De la ilusión bonita de que haya nacido un bebé, lo hermoso de tener un bebé arrullándolo, pasarías a la preocupación, porque no es lógico que una persona a los 20 años la tengas que estar arrullando y cambiándole pañales y llevándola en las noches a dormir de esa manera y preparándole la compota para que coma. ¿Sí o no? Por supuesto. Pero me pregunto qué sentirá el Señor cuando ve que muchos de nosotros hemos estado en iglesias por 10 o 20 años y no crecemos. Hemos escuchado el mensaje, miles de mensajes acerca de arrepentimiento, acerca de crecimiento personal, de la gracia divina, del perdón de los pecados, de grandes milagros, de las parábolas, de las enseñanzas del maestro, de la verdadera conversión, del nuevo nacimiento, de la herencia de los santos. Hermano, ¿cuántos y cuántos mensajes no hemos escuchado? Cientos y cientos de mensajes que ya deberían haber producido en nosotros una verdadera revolución en todos los ámbitos de nuestra vida. Y sin embargo seguimos muchos como si aún no hubiéramos escuchado todo eso. ¿Se dan cuenta? De la alegría original pasamos a la preocupación. De la ilusión original del bebé pasamos a ver qué es lo que está sucediendo con este grande que todavía toca arrullarlo, que todavía toca cambiarle los pañales y todavía toca seguir dándole leche y no puede recibir el alimento sólido. ¿Por qué? No podemos nosotros seguir en esto. No podemos seguirnos contentando con lo poco cuando la mesa del Señor se ha servido con todos los manjares para que los disfrutemos. Una persona así va a las iglesias para ver qué le dan.
Van de migaja en migaja y cuando no les gustan las de un lado se van a recibirlas a otro lado. Pero el que va por más, el que sabe la clase de Dios que tiene, cuando el Señor lo lleva a una iglesia, no llega para criticarlo todo, no llega para evaluar y mirar lo que está mal, sino que primero le pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este lugar? Quizás no es el mejor, pero es el lugar perfecto para mí, porque tú me trajiste aquí y tiene propósito para alcanzar, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay algo diferente, mis hermanos. Tiene que haber algo diferente en nosotros, un propósito de ser siervos en las manos de Dios. Quiero comentarles algo y por favor quiero que lo tomen de la mejor manera. No vayan a pensar que lo hago con ningún tipo de orgullo, simplemente quiero compartir algo. En 2 ocasiones me han ofrecido que vaya a compartir, que vaya a pastorear otra iglesia en otro lugar. Y créanme que los beneficios son muchísimos. El salario sería un salario que yo podría mantener a mi familia perfectamente bien, sin ninguna dificultad, con todos los beneficios y con todas las cosas, inclusive con el seguro médico que yo no tengo. Pero ustedes creen que yo tengo simplemente que seguir lo que la otra persona me dice, o simplemente ir tras ese tipo de cosas. ¡No! Si Dios me tiene en este lugar es porque tiene propósito para mi vida también. Y yo tengo que seguir en los propósitos divinos y no simplemente las cosas que se ofrezcan de otro lugar. No puedo ir tras ese tipo de migajas porque puede parecer muy atractivo, porque puede parecer muy bueno para mi vida. Sin embargo, si no es lo que Dios me dice, no es lo más apropiado para mi vida, si son simplemente migajas espirituales. Tengo el convencimiento de que Dios va a hacer algo en este lugar. Tengo el convencimiento de que esta es la ciudad a la cual el Señor nos trajo para producir algo diferente. Y me dijeron esta semana: ¿y no quieres moverte de afuera de la ciudad de Fontana? Le dije: no, lo que Dios nos ha mostrado hasta ahora es que esta es la ciudad a la que nos ha traído. Este es el lugar en el que tenemos que estar y aquí estaremos hasta que el Señor nos diga otra cosa, gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer simplemente, mis hermanos. Pero donde estemos, démoslo todo. Yo recuerdo un hermano que tenía en otro lugar que me decía: yo sirvo en esta iglesia, pero yo no lo voy a dar todo hasta que yo no sea pastor de otra iglesia. Ahí sí. Mentiras. Así no funciona. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto por el Señor. Pero si no eres fiel ni siquiera en lo poco, en ningún otro lugar te va a colocar el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, tenemos que darlo todo. Todo. Es hora de dejarnos de contentar simplemente con migajas espirituales. Dios está buscando gente de compromiso, con pasión por las cosas celestiales, por la palabra de Dios. Personas dispuestas a ir donde otros no han querido ir y a hacer lo que otros no se han negado a hacer. Mire esto, Pablo no se contentó simplemente con esas migajas. ¿Saben qué dijo Pablo? Escúcheme bien, por favor. Escuchen lo que dijo Pablo. Si quieren saber de mí, si quieren saber de Pablo, no lo busquen aquí. Busquen la cruz, porque allí dejé todo: las pasiones que me dominaban, las obras de la carne, el egoísmo que tenía, la soberbia que me mantenía. Todo eso quedó en la cruz, porque yo deseo buscar lo mejor para mi vida. No quiero contentarme con lo poco, yo voy por todo. Así que si quieren buscar a Pablo, vayan a la cruz y allí lo encontrarán crucificado. Pero escúchenme bien: si quieren buscar a Cristo, entonces vengan a mí. Búsquenlo aquí, porque Él está dentro de mí. Porque ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y si lo tengo a Él, entonces lo tengo todo. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿No debería ser lo mismo para cada uno de nosotros? ¿No deberíamos llevar a la cruz y crucificar esas pasiones que nos desbordan, esas cosas que nos dañan? Y entonces tener a Cristo dentro de nosotros y poder decir como Pablo: ya no vivo yo, gloria al Señor, es Cristo quien habita dentro de mí. De acuerdo a las estadísticas, se considera que solo en Estados Unidos más de 10 millones de personas que no solamente han aceptado al Señor, sino que se consideran nacidas de nuevo, hoy en día están deambulando por todas partes sin asistir a ninguna iglesia. Más de 10 millones de personas. Muchos de ellos se cansaron solo de recibir migajas en lugar del pan de vida. Otros se cansaron de ver que la iglesia no representaba un cuerpo de Cristo que caminaba de su mano, sino que los piadosos hermanos se ocupaban en criticarse los unos a otros y pelearse entre sí, cuando debieran estar alcanzando a otros y dejándose usar por el Señor para propósitos mayores. No hay duda que todos tenemos una responsabilidad en las cosas de Dios. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos: Dios no es un concepto religioso. Dios no es simplemente un objeto para analizar y hacer doctrinas para que los seres humanos nos peleemos en torno a ellas. De ninguna manera. Dios es el dador de la vida.
Él no es solo un rey, Él es el Rey de reyes. Él no es solamente un Señor, es el Señor de señores. Él no es solamente un principio, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él no es solamente una revelación más, no, Él es la verdadera revelación que viene del cielo. Él no solamente son las migajas que caen de la mesa, de ninguna manera. Él es el verdadero pan de vida que nos da alimento y nos sostiene a diario. Dice la palabra que Él es el león de Judá. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la puerta de las ovejas. Él es la luz del mundo. Él es la vid verdadera. Él es el pan de vida que nos alimenta. Gloria a su nombre. Gloria a nuestro Dios por siempre. Si todo eso es tu Dios, si todo eso es Jesucristo, ¿por qué te contentas con menos? ¿Por qué te contentas con lo poco si lo tienes a Él, que es el todo? ¿Por qué vives en la mediocridad pudiendo vivir en la excelencia? ¿Por qué tienes que envidiarle la comida a los cerdos cuando los banquetes de la casa de tu padre están listos para que los disfrutes? ¿Saben qué dijo el hijo pródigo? Dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, dijo un día cuando estaba cansado y agobiado. ¿Por qué? Porque se cansó de deambular por el mundo y no recibir lo que esperaba. Porque se hartó de ver que el mundo no devuelve aquello que uno cree. Estaba agotado de ir en pos de migajas cuando había dejado lo mejor en la casa de su padre. Por eso hoy el Señor te llama de la misma manera. A lo mejor te contentaste simplemente con las obras, con las migajas, y crees que eso es todo lo que puedes alcanzar. Pero no, mi querido hermano, eso no es todo. Eso son mentiras del enemigo. Levántate hoy y busca al dador de la vida, porque Él no vino a darte un poco de vida, Él vino para darte vida en abundancia. Él no vino para darte simplemente un poco de paz, Él vino a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no vino para darte un poco de amor, Él vino a darte el amor incomprensible para este mundo que lo llevó a la cruz del Calvario. Él vino a darte todo, su vida misma. No te contentes con menos. Él vino para perdonar todos tus pecados. Él vino para sanar todas tus dolencias. Él vino para librarte de todos tus temores. Él vino para sacarte de todas tus dudas. Él vino para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él vino para darlo todo y lo hizo por amor a ti. Gloria a su nombre. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, el Señor le envía un mensaje a la iglesia de la Odisea y le dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Ellos creían que lo tenían todo, pero no era así. Así que el Señor Jesucristo les dice: por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Te das cuenta? Ellos se creían ricos. Creían que todo lo tenían. Creían que no tenían necesidad de nada. ¿Saben qué tenían? Migajas. Podían tener mucho dinero, podían tener grandes templos, podían tener muchísimas cosas. A los ojos de Dios no tenían nada. Nada. Pero estaban satisfechos. Ellos creían que con eso simplemente era todo lo que necesitaban para vivir. A la luz de los ojos de Dios eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces el Señor les da un consejo maravilloso. ¿Ustedes de verdad quieren ser ricos? Entonces vengan a mí, compren de mí el verdadero oro refinado en fuego, y ahora sí van a tener la verdadera riqueza. ¿Te das cuenta? El que de verdad tiene hambre por las cosas de Dios no busca en el mundo por riquezas, ni por el alimento que lo satisfaga, ni el agua que calme su sed, sino que busca directamente de la fuente del agua viva y del oro refinado en fuego que de verdad enriquece. Mis queridos hermanos, no más migajas espirituales. Vamos todos, hermanos, a comprar el oro refinado en fuego. Vamos todos a llenarnos de la fuente del agua viva. Vamos todos a comer del verdadero pan de vida. Ese es el llamado de Dios para esta iglesia en este día. No más migajas espirituales, no más obras. No te contentes con menos. Él quiere darnos todo. Él quiere llenar tus alforjas en este día. Él quiere bendecirte de manera abundante. Dale gloria a Dios con tu vida.
Abandona tus hábitos pecaminosos para que puedas llevar a otros a Cristo a través de tu vida, tus palabras y tu testimonio. No te contentes con lo poco. Tienes a Dios de tu lado, acuérdate. Yo soy el camino, dice el Señor, pero no me buscas. Yo soy la verdad, pero no me crees. Yo soy la vida, pero pareces muerto. Yo soy tu redentor y se te olvida. Soy tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy luz y no me miras. Me dices maestro y nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices rey y de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dueño y no me sirves. Me llamas rico y no me pides. Te di inteligencia y tú no me entiendes. Te di voluntad y me resistes. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no agradeces. Te hablo y no me escuchas. Te pido y no me das. Te doy y exiges más. Te hago fuerte y exterminas. Te hago poderoso y esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me crees. Entonces escúchame, dice el Señor. No busques solo bendiciones. Busca al dador de esas bendiciones. No te contentes simplemente con dones espirituales. Busca hoy al que da esos dones espirituales. No te contentes con lo poco. Ven de mí y recibirás el oro refinado en fuego y lo tendrás todo.